la más cordial bienvenida a la presentación del primer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Todos los libros, todas las historias, cuando las etiquetas estorban, la LIG necesita legitimización. Evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alberto Chimal, Verónica Murguía, Francisco Hinojosa y Dalina Flores, quien se encargará de moderar. Alberto Chimal nació en Toluca, Estado de México, en 1970. Es narrador y profesor de escritura creativa. Estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo el grado de maestro en literatura comparada. Sobre todo es un creador de historias, sus historias, libros de cuentos, como lo son Estos son los días, del 2004 y Mandafuego del 2013, obtuvieron respectivamente los premios nacionales San Luis Potosí de Cuento y Colima de Narrativa. Verónica Murguía es escritora, traductora y, cuando puede, profesora de literatura. Vive en la Ciudad de México. Cursó estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su interés por la cultura árabe la llevó a escribir Aulilla, una novela en la tradición de las 1001 noches y un cuento histórico sobre la muerte del más grande poeta de los árabes, Al-Mutanabi, quien fue asesinado a las puertas de Bagdad en el año 965. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954. Estudió letras y poco después empezó a escribir poesía y cuentos para niños. Ha sido merecedor del premio IBI, la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Fue finalista del primer Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y primer embajador FILIG. Hinojosa es considerado uno de los autores más importantes de libros para niños en México. Dalina Flores Hilerio es promotora cultural, investigadora y profesora universitaria. Tiene el doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la cultura, cuya investigación obtuvo el premio a la mejor tesis de posgrado de filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2014. Es maestra en lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde desarrolló la investigación Juego y Literatura, una propuesta para el desarrollo infantil. A continuación, dejo a ustedes y cedo la palabra a nuestros invitados. Buenos días, muchísimas gracias por haberse dado el espacio para estar aquí acompañándonos en esta primera mesa de diálogo del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, que por primera vez se lleva a cabo en el marco de esta Feria Internacional del Libro. Y yo estoy muy contenta por tener estos invitados, de verdad que supongo que quienes están acá saben quiénes son estos autores para la LIG mexicana y pues sin duda creo que este tema es un tema que nos interesa muchísimo porque a veces pensamos que las categorizaciones nos hacen más claros los conceptos. Y pues no sé, yo quiero empezar esta charla a partir de algunas preguntas que le haré a nuestros ponentes, pero quiero partir de dos ideas que me ha dejado escuchar a Francisco Hinojosa, leerlo durante mucho tiempo. La primera es que él suele decir que libros para niños hay muchísimos, son los más vendidos dentro de la industria editorial, de los que tienen más éxito de ventas, pero no hay mucha literatura para niños, que son dos cosas distintas. Y de acuerdo con un crítico literario del siglo pasado, Benedetto Croce, él decía que es ilógico pensar en literatura para niños, que casi es bueno, no un oxímoron, es una contradicción, porque para la literatura, según él, hay que tener habilidades cognitivas muy desarrolladas y experiencia de un adulto por el texto literario, que es polisémico, que no es como
no transmite mensajes directos. Y según él, un niño no tiene la experiencia para lograr eso, ¿no? Entonces, desde ahí resulta un poco paradójico pensar en que exista una literatura para niños. Estoy un poco de abogada del diablo, déjenme apuntar. Y la otra cuestión que también escuché decir alguna vez a Francisco Hinojosa es que él es muy bueno para escribir literatura para niños, pero no tanto para jóvenes. De hecho, con los ojos abiertos, escuché, leí que te llevó muchísimo tiempo porque no estabas muy a gusto y muy contento. Entonces, asumes que no es como lo mismo escribir para niños que escribir para jóvenes. Y de ahí también retomo una cita de Carlos Calles, bueno, no una cita, todo un texto que se titula Los monstruos también son bellos, donde él dice, manifiesta su indignación porque siempre lo catalogan en la misma cajita, literatura infantil y juvenil, cuando él solo escribe para jóvenes. Entonces, desde ahí quisiera empezar a plantear este asunto de las etiquetas. ¿Por qué escribir para niños, para jóvenes es lo mismo? ¿Por qué están en el mismo lugar? ¿Es literatura? ¿Es diferente a la literatura de los adultos? ¿Quién quiere empezar? Yo digo que ¿por qué no partimos? Verónica sí hizo muy bien la tarea y trajo un texto escrito. Yo diría que ¿por qué no empezamos por eso? O sea, tus señalamientos, pero también el texto de Verónica nos puede dar como pie para platicar más. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, Pancho ya me echó la pelota y yo tengo que decir que el libro de Pancho es muy bueno, el libro para jóvenes. Se tardó mucho tiempo en escribirlo, pero el libro es muy bueno y es un libro de iniciación también dentro de la escritura, ¿no? Y también se puede tomar como un libro de iniciación sentimental y de aceptación de los problemas que conlleva la adolescencia, ¿no? La tristeza, la sensación de soledad, etcétera. Ahora, yo sí diría que es diferente la literatura juvenil de la literatura infantil, porque pocos cambios son tan fuertes como los de la infancia a la adolescencia, ¿no? Yo siento que hay un cambio más fuerte, me corregirán los pedagogos y quizás los médicos, pero me gustaría poner esto sobre la mesa. Es más fuerte el cambio que se opera en un ser humano cuando es un niño y pasa a la adolescencia que un adolescente cuando se convierte en un adulto, ¿no? Bueno, partiendo de eso, estoy en total desacuerdo con Croce. Se puede escribir literatura infantil con toda una carga poética fuerte y con una carga polisémica, simbólica, etcétera, y el niño irá entrando en el libro conforme a sus capacidades y su experiencia. Para esto me quiero referir a un libro que no escribimos ninguno de los tres, que se llama El pato, la muerte y el tulipán. Aquí ya todo el mundo asintió. Ese libro se entiende tiene muchos niveles de comprensión, estarán ustedes de acuerdo. El niño chico entiende la situación como una aventura del pato en la que finalmente se hace amigo de la muerte. El niño un poco más grande alcanza a entender cómo la muerte está presente todo el tiempo en la vida del pato. Y el adulto, porque me incluyo yo como uno de los lectores deslumbrados por este libro, el adulto se da cuenta de todos los niveles, incluso de los niveles artísticos de Wolf Ehlbruch al crear ese libro. El libro tiene grandes espacios en blanco. Es un libro en el que la ilustración es elegantísima, breve, concisa, simpática. El texto es chiquitito, o sea, la pregunta del pato a la muerte, ¿es cierto que cuando somos malos nos vamos a una rosticería eterna? Bueno, por favor. Y que la muerte le dice, oye, yo no sé, yo solo soy la muerte, ¿no? Y la fisonomía de la muerte, que en esto ya es un poco más complicado, pero que esa fisonomía que escogió Wolf Ehlbruch para darle a la muerte, tiene mucho que ver con la danza de la muerte de las pinturas medievales y sobre todo de las renacentistas. Es una muerte que está contenta, es amable. El rictus de la calaca en este libro es una sonrisa. Y la muerte quiere al pato. Y el acto del pato de abrazar la muerte, yo ya lo entiendo a estas alturas de mi vida
como una aceptación de lo inevitable. El niño no, el niño lo interpreta como una amistad con la muerte. Entonces estoy en desacuerdo con Croce, sí siento que es un poco abusivo poner literatura infantil y juvenil en el mismo rubro, no tiene nada que ver con lo que escribí, pero tu pregunta me aceleró por una razón. Ayer aquí en la feria me dijeron que me iban a poner a muchachos, no, a niños. Entonces a mí se me caía la baba de la felicidad, pensé, van a venir niños, está padrísimo, les voy a hablar de Harry Potter, de no sé, ¿no? Y entraron chicos de 14 años, y cuando los vi entrar dije, no, por favor, no, porque a esa edad están muy enchamucados, ¿no? Por todo, o sea, pobres, tenían hambre. Había otra cosa por aquí que quién sabe qué era, pero aplaudían las multitudes, ¿no? Y los niños estaban inquietos y aquí había 2 niños que estaban peleando y allá había un niño que estaba dormido, que yo le dije, ángel de amor, despierta, por favor. Y ni se daba por aludido. Traía una como chamarrita y ¿no? Y yo sé lo que es eso, o sea, no me puedo enojar porque yo padecí de sueño invencible en la secundaria, como todo el mundo. Y de hambre devoradora a la hora del recreo, como todo el mundo. Y de furia porque tenía hambre cuando iba a salir al recreo. Pero no es lo mismo que le dejen venir a unos adolescentes cuando no está preparado, que se siente como un cristiano en el Coliseo, que unos niños. ¿Qué onda? ¿No? ¿A qué se debe? Al aglutinamiento. Y ese no es el único malentendido. Cuando uno escribe para niños y jóvenes, las mamás quieren que uno le dé la receta para que el niño se porte bien. Y el maestro quiere una receta para que el niño esté domesticado en el salón de clase. Y es muy problemático, sinceramente. Uno nada más sabe escribir y con mucho trabajo. Ahora sí ya les dejo a mis compañeros. Mi era como para la literatura sin adjetivos y la fantasía y no sé qué, pero tú diste muy buena entrada. Y ni modo, ya eché mi rollo. Y el libro de Pancho es buenísimo, si se tardó 7 años, pues ni modo. Mientras escribió una bola de libros así, buenísimos, divertidísimos, mientras el protagonista, pues estaba sacado de onda, ¿no? Ni modo. Entonces, pues les dejo la palabra a mis colegas. Bueno, no, siempre lo que dices es genial, Verónica, siempre me encanta. Ya no sé qué decir, yo estoy nada más de acuerdo, ya. No, para lo que decías, ciertamente habría que distinguir entre libros para niños y literatura para niños. Y es importante esa distinción porque libros para niños hay desde libros para colorear hasta Lola le lava la bota a Lolo y Lolo le lava la bota a Lola, ¿no? Y claro, son para niños y tienen mucha difusión y todo. Pero ya cuando le ponemos el término literatura, ya creo que los adjetivos ya no funcionan, ¿no? También puede haber libros de caballerías y literatura de caballerías. Puede haber libros de detectives y literatura detectivesca, ¿no? Y eso hace la diferencia. Yo siempre digo que escribo para niños de 3 a 99 años. ¿Por qué? Porque cuando está ese ingrediente literario, sí puede pasar de un lado al otro, ¿no? Alguna vez estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, me invitaron, estaban leyendo autores mexicanos contemporáneos y les dieron a un auditorio bastante grande, les dieron de leer un libro de cuentos míos para adultos. Yo es que tengo que estar diciendo, ¿no? Para adultos, ¿no? Y bueno, terminó la charla y la plática y todo eso. Y al final todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras me llevaron para que les firmara la peor señora del mundo, no el libro que habían leído. No, dice, yo de alguna manera estoy aquí porque empecé leyendo libros así y estos me condujeron a eso. Entonces, yo creo que ese ingrediente sí está vivo y nos hace pensar que esta literatura no tiene por qué ser desechada o malentendida por quien no por quien, como Harold Bloom, que quiere crear un canon, pero excluye, por supuesto, esto que... No, escriben para gente que no piensa, ¿no? Pues y la verdad, creo que los niños son no solamente inteligentes, sino también muy exigentes, a veces más exigentes que nosotros.
No, pues ya que digo, buenas tardes, muchas gracias. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Qué mala onda Benedetto Croce, estaba enojado, le, 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 le pegaba a su mamá, o qué onda. En fin, a ver, miren, yo quisiera ilustrar esto que están diciendo tanto Vero como Pancho, que me parece muy, muy acertado, pues, insisto, estoy totalmente de acuerdo. Se los ilustro con una anécdota, que esta sí es como personal. En el 2001, después de haberme, digamos, como dado de topes durante varios años con diferentes editores, con diferentes personas alrededor, pues, de la industria editorial, logré sacar un libro de cuentos por primera vez en la Ciudad de México. Eso es en una editorial, además, que era como privada, pues no editorial del Estado. Hasta aquel entonces había sacado algunos libros en mi tierra natal, en Toluca, ¿no? Que pues básicamente no tenía editoriales comerciales, pues era en el ayuntamiento o el gobierno del Estado, y por ahí algún libro en tierra adentro, ¿no? Que digamos es como otro proceso, es como otra, ustedes saben cómo es. Este libro de cuentos que saqué en 2001, era un libro de cuentos fantásticos, como en un mundo, digamos, inventado, ¿no? Con mucha influencia de Angélica Gorodischer, de varios autores hispanoamericanos que hacen este tipo de narraciones. Y tuvo exactamente una reseña en la prensa mexicana, que era una reseña de un párrafo en un costado de un suplemento de libros, que decía básicamente, este autor debería ponerse a contar historias. Y yo, ok, ¿no? Y ya, ahí se acabó mi libro, ¿no? 15 años después, resulta que me llega una propuesta de reflotar, de reeditar un cuento de ese libro, un cuento de una página que se llama La Partida, que me propusieron, me lo propuso Socorro Venegas, que entonces era editora del Fondo de Cultura Económica, ponerlo en un libro ilustrado que ella estaba planeando, un libro raro que iba a contener 2 historias, más o menos sobre temas afines, una que era una versión de la historia de una madre de Hans Christian Andersen, hecha por Alberto Laiseca, y otra mi cuento, ¿no? La madre y la muerte se llama esa versión de Laiseca. Ese libro salió en la colección A la orilla del viento como un álbum ilustrado de formato grande de literatura infantil, y permítanme anotar, ese libro, digo, ese cuento, por lo que a mí respecta, pues no fue escrito pensado para niños ni para nadie, pues fue pensado para la gente que lo quisiera leer. Yo pensaba que no lo había querido leer nadie, pero por lo menos lo leyó una persona, lo cual me dio mucho gusto, porque después reapareció como replanteado, bueno, no replanteado, no tiene una sola palabra cambiada. Apareció en otro libro distinto. Y en ese libro ha sido, pues, de los cuentos que más se han leído de mi trabajo, y le ha ido muy bien, o sea, todos los indicadores, estos materialistas horribles, se ha vendido bien, ha sido traducido, se ha ganado premios. ¿Qué pasa? Que la literatura tiene un serio problema con las etiquetas. Sí nos sirven para clasificar, sí nos sirven para entender, pero también nos sirven para marginar, para hacer a un lado, para menospreciar. Son, en muchos casos son hasta, diría yo, como marcas de clase o de casta en el mundo de la literatura. Y entonces, si de casualidad uno tiene como la fortuna de pasar, de hacerse pasar, o de que lo cambien de casta o de estrato, ¿no? Pues le va a uno muy bien, ¿no? O por lo menos tiene como la oportunidad de volver a ser leído, que es algo, déjenme decirles, que para alguien que escribe es más importante que, digamos, que los millones de ejemplares, o que la mención en la columna política de tal o cual persona, o que
reconocimiento, digamos, como explícito de muchos señores de traje en una cena de postín, ¿no? Porque uno sabe que ese reconocimiento, pues, no llega por escribir, llega por otras razones, ¿no? Y era el mismo texto. Y circuló de otra manera y fue entendido de otra manera. Y todo porque se modificó la etiqueta. Y a mí eso me parece, por un lado, muy venturoso y por el otro lado me parece muy injusto. Porque implica, digamos, como por un lado, una posibilidad de apertura de criterio, pero por el otro lado, una realidad de un criterio cerrado, excluyente, que es terrible y es todavía más problemática. Déjenme les digo, incluso aunque pueda haber como casos con un final feliz, entre comillas, es más problemática todavía para las personas que son etiquetadas como autoras de literatura infantil y juvenil, porque quizá en ese ámbito puedan tener suerte, pero fuera de él no, ni de chiste. De eso ya a lo mejor podemos hablar más adelante de eso, ya mejor me callo. Muchas gracias por esta respuesta y creo que sus respuestas de alguna manera abren más la discusión porque a propósito de lo que dice Alberto, esta anécdota sobre la partida, que está bellísimo, es un libro bellísimo editado en la colección Los Especiales de A la Orilla del Viento, es un libro que, como él dice, es parte de una historia que no estaba escrita para niños. Y de ahí hay una serie de teóricos, Juan Cervera, Pedro Cerrillo, aquí Laura Guerrero, que han categorizado la literatura ganada, ¿no? Que es la literatura que no se pensó para niños o jóvenes, pero que los niños y jóvenes la leen. En este sentido, también la apertura de la colección A la Orilla del Viento, entre muchas coyunturas de las que ya habló Goldin, generó un boom de la literatura infantil y juvenil en México, tanto que se ha hecho una especialización. Ya hay autores que se forman como escritores de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo hay diferencia para ustedes como creadores en esta tener muy consciente que estás escribiendo para un público meta específico, que es un niño o un joven, o simplemente los lectores, los editores toman tu obra y la integran? Les pregunto porque los tres son autores muy exitosos de literatura para no niños, o sea, desde el ensayo, Francisco, cuentos, Alberto, ensayo también, o sea, son muy, muy reconocidos en el ámbito de la literatura sin adjetivos, y cuando piensan en escribir para niños, ¿lo hacen con esta intención o no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, por alguna razón me tocó otra vez. Yo puedo hablar de mi experiencia. Yo cuando escribo para niños, sí tengo cierto cuidado en el contenido y cómo lo voy a proponer, ¿no? El libro tiene que ser divertido o el niño lo cierra, porque efectivamente es un lector exigente. O sea, a él le vale gorro si tiene buenas críticas o malas críticas, que aparte en el asunto de la literatura infantil son inexistentes. Entonces, digo, nadie se preocupa, ni el niño ni el autor, porque, ¿no? Al autor de literatura infantil lo que le importa es que el niño se divierta y le guste. Por eso los libros muy ideologizados le dan flojera a los niños y tienen toda la razón. Ahora, cuando yo escribo para adultos, yo escribo para mí. Y me vale gorros lo que venga. Y a veces viene algo simpático y a veces viene algo no tanto. Y cuando escribo para jóvenes, sinceramente lo hago pensando en los autores de jóvenes que yo amo. Me imagino que todas las experiencias son diferentes, pero yo escribí una novela que era de amor para Ursula Le Guin y Tolkien, y yo pensaba, son para ellos dos, pero afincado en el castellano, ¿no? En el romancero, en el Cid, en quién sabe qué, ¿no? Y pensé, porque me daba coraje que los ingleses se toman tan en serio su literatura tradicional, medieval y no sé qué, y es la materia de Inglaterra y quién sabe qué. Y, bueno, yo considero esa literatura lo máximo. Así, para mí el Rey Arturo,
Chimalito hizo una lectura de los últimos capítulos de La muerte de Arturo en su programa, una cosa desmayante, durísima, aparte. Sí, dice Chimalito porque cuenta todo y entonces murió y no sé qué, y luego dice al final, y ya, ay. Y yo estaba oyendo extasiada así, porque pues es una cosa bien gruesa. Entonces yo pensaba, ay, ¿por qué no estamos nosotros orgullosos de la Madís que derrota al Endriago, no? ¿Por qué no estamos orgullosos de partes del Cid? El Cid no es un ser tan simpático, pero hay partes del Cid que son muy conmovedoras cuando pegan la bota con la bota y sale la niñita y le dice, vete, porque el rey nos va a fregar. Nosotros somos la gente, no tenemos nada que ver con las broncas de ustedes, váyanse. Yo dije, no, yo voy a hacer con eso y con las espadas de de nuestra tradición. Yo no pensé en nadie más que en eso. Y pensé, si yo hubiera sido una joven que quisiera leer un libro de caballería actualizado, ¿qué me gustaría leer? Y también lo hice para complacer a mi marido, y esto es una cosa, pues no sé, a lo mejor me pinta como una persona muy tradicional, pero él me decía, yo solo creo en el buey de carga a la hora de escribir novela. Era pura mentira, ¿eh? Nada más quiero que escribas algo largo. Yo le dije, bueno, te voy a escribir una novela larga. Pero luego ya se volvió tan larga que me decía, ¿tú crees que la acabes este año? Chimal y yo estábamos jurados para terminar nuestras novelas algún día. Y yo le decía, ay, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Le decía, no sé, depende. Me decía, pareces un viejito zapatista. ¿Cuándo? Porque los indígenas mexicanos miden el tiempo diferente que nosotros, ¿no? ¿Cuándo? Cuando sea su tiempo, ¿no? Me decía, ya pareces, no sé, una persona de la sierra. ¿Cuándo vas a terminar esa novela? ¿Quién sabe? Fueron como 10 años, ¿verdad? Y Chimal también estaba en ese proceso. Y como pudimos oír, Pancho tardó 7 en 1. O sea, los libros tienen su tiempo y es muy raro que un libro para niños tenga una temporalidad tan larga, también eso lo puedo decir. Tienen un brío, la idea del libro para niños tiene un brío como risueño que se resuelve más rápido. No sé qué tengan que decir mis colegas. Andas apagando el micrófono, Dalina, o sea que... bueno, rapidísimo. Yo creo que estamos hablando de cierta manera de lo mismo, pero creo que lo podemos describir de diferentes formas. Yo iba a decir que yo siento que siempre escribo para mí, que no estoy pensando con etiquetas, que más bien agrego ciertas cosas más dependiendo del proyecto. Esto me parece importante decirlo, porque también un prejuicio que seguramente han escuchado ustedes respecto de la literatura infantil o juvenil es que tiene que ser como una especie de literatura disminuida, ¿no? Donde hay que quitarle la sofisticación o las partes picantes o cualquier tontería por el estilo, ¿no? Y al contrario, yo creo que es una literatura o son literaturas a las cuales hay que agregarles como mínimo nuestro propio conocimiento, nuestra propia memoria de la experiencia de un niño, de una niña, de un adolescente. Porque cuando somos adultos se nos olvida, se nos vuelve muy cómodo ajustarnos a este mundo, a esta sociedad que está hecha para los adultos, ¿no? Donde niños y jóvenes son pues como poblaciones de segunda clase, ¿no? Que nomás estamos esperando a que ya pasen la edad para empezar a explotarlos, ¿no? Sí, no, como consumidores y como carne de cañón y como mano de obra y como todo, o sea, es una cosa bastante horrible, pues. Pero precisamente lo que hay que hacer, en mi opinión o como lo entiendo el proceso, es como tratar de recobrar lo que significó esa experiencia de estar en la infancia, de estar en la adolescencia, para poder escribir con ella, del tema que sea, ¿no? Eso implica pues ciertas necesidades, ciertas obligaciones, cierto reconocimiento de que
visión del mundo no es la misma, de que la postura ante los acontecimientos no es la misma, de que la acumulación de conocimientos no es la misma. Pero eso es decir, digamos, yo lo llamaría como tratar de reconectar con esas porciones de humanidad que tuvimos, que tenemos todavía, pero aunque no nos interese, digamos, recobrarlas en nuestra vida cotidiana. Eso. Yo estoy muy de acuerdo también con lo que decía Verónica, que cuando escribes para niños sí tienes cierta conciencia de los temas, el lenguaje, especialmente el lenguaje, tiene que ser muy sencillo. No vamos a salir con palabras domingueras ni nada, no, que lo entiendan los niños. Por ejemplo, un libro que han leído todos los niños españoles y los adultos también, es Manolito Gafotas. Se ha vendido por millones y millones. En México 2 ejemplares. ¿Por qué? Porque el lenguaje sí es muy importante. Es un niño, gafotas por los anteojos, pero ya son gafas, ¿no? Por supuesto en España. Con un lenguaje muy florido, de un barrio de Madrid, Carabanchel. Y si ese lenguaje no nos funciona a nosotros, a un argentino, a nosotros colombianos, a los mexicanos, pues el libro se aburre y lo cerramos y ya, ¿no? ¿Cómo se llama este autor cubano que tenía como una especie de decálogo del cuento? Cubano, sí. Bueno. ¿Orlando? ¿Orlando? No. Bueno, no me acuerdo, pero él decía que detrás de un cuento siempre hay otro cuento. ¿Cornelio Jorge Cardoso? No. No, Piglia. Perdón, sí, ya. Piglia, Ricardo Piglia. Decía eso, que detrás de un cuento siempre hay un segundo cuento. Y lo digo así porque yo quería escribir un cuento para niños que se llamara Pinche. Pero imagínense qué editorial me lo iba a publicar, qué escuela iba a aceptar que entrara un libro así, qué padres de familia iban a permitir. Pues no. Entonces estuve con eso muchos años. Yo quiero escribir. O sea, yo tenía título, no tenía contenido. Bueno, eso me ha pasado ya 3 veces. El libro que presento hoy en la tarde, que se llama El peor día de mi vida, me lo sugirió una editora. Me dijo, ¿por qué no escribes un libro que se llama El peor día de mi vida? O sea, yo ya tenía título, lo que no había en las letritas que siguen, ¿no? Y bueno, entonces después de estarle dándole vueltas, se me ocurrió que allá en el norte dicen hinche, y yo le puse hinchi. Y todos los niños que lo leen y todos los adultos que lo leen entienden perfectamente que estoy diciendo pinche, pero no se escribe tal cual, no está nada más sugerido. Pero detrás de eso lo que hay es una crítica a la Academia de la Lengua. Una crítica a la Academia de la Lengua que, claro, sí los académicos lo van a leer y sí lo van a sentir, ¿no? Que los señores que hacen los diccionarios son los dueños de las palabras y no los hablantes. Yo aquí estoy tratando como de demostrar eso, que los hablantes somos los dueños de las palabras que decimos. Si yo digo aquí, hola a todos, no hay problema, ¿no? Si digo hola a todas y a todos, tampoco hay problema. Y hay quien dice hola a todes y cada quien tenemos nuestro derecho de decirlo como querramos, ¿no? Y los académicos de la lengua dijeron, el lenguaje inclusivo es una aberración. Yo en algún tuit escribí la Real Academia, los académicos de la lengua piensan que el lenguaje inclusivo es una aberración. Yo pienso que ellos son una aberración, estamos empatados, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa que quería decir es que estamos volviendo también a una época, la época de las cavernas, donde después de las labores de caza y recolección, pues se juntaban en la cueva y al calor de un fuego. Normalmente el mayor contaba una historia. No podemos decir un cuento, una historia, lo que fuera que contara. Y estaban ahí presentes todas las generaciones. Y creo que esto se está repitiendo. Hoy en día están haciendo los cuentos para niños comunidad, familia. Ya sea que se lean dentro de la escuela, que se lean dentro de la casa, sí tengo testimonios de gente que me ha dicho que existe todo esto. Y estamos repitiendo también un ritual. No sé, este libro ya muy exitoso de Irene Vallejo, de El infinito en un junco, que decía que de la Edad Media para atrás era imposible pensar en leer en voz baja para uno mismo. Se leía en voz alta, ¿no?
Y cuentan ahí de alguien que vio un obispo leer en voz baja y no lo contó. San Agustín, sí. San Agustín, y bueno, parecía una cosa así como aberrante, ¿no? Y entonces y creo que estos libros para niños están cometiendo esa cosa. Algo que también heredamos de los cuentos de hadas, ¿no? Así como Daniel Goldin hablaba del patito feo, ¿no? Si vemos detrás de muchos libros, están los cuentos de hadas. Harry Potter, ¿qué? Es una cenicienta, ¿no? Bueno, un ceniciento, etcétera. Si le buscamos, de pronto vamos a ver, yo tengo 7 Caperucitas Rojas, de las cuales 2 son para adultos, por cierto. ¿Sí? Pero bueno, esos cuentos están ahí presentes y los consideramos cuentos para niños. Pues yo creo que no, y que sí es una gran literatura, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Pancho y sobre todo quiero subrayar una cosa que dice Pancho. Detrás de muchos libros están los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas que eran cuentos a secas. Y no hay nada más hardcore que la literatura de hadas. Piel de asno se trata de una princesa cuyo padre, que es viudo, la ve convertirse en adolescente y tan parecida a la esposa que murió, que se quiere casar con ella. Y Piel de asno tiene que huir del castillo cubierta con una piel de asno para que su papá no se case con ella. Hansel y Gretel se tratan de 2 niños cuyos padres, bueno, padre y madrastra, porque siempre hay madrastra, porque ni modo que digan padre y madre, porque ya está muy triste la situación, los llevan al bosque porque no hay que comer y los abandonan para que los niños se las hallen como puedan, ¿no? Cenicienta es un caso de violencia familiar gruesísima y de esclavitud contemporánea. Bueno, no sería contemporánea, sería esclavitud medieval, pero bueno, Entonces, todos esos cuentos que se censuraron en el siglo XIX, que el siglo XIX se volvió como muy... Todos los libros del siglo XIX son muy tristes, si se pueden ver. El cuento medieval tiene un mensaje que es sobrevive, sobrevive. Pulgarcito, eres chiquito, tus hermanos son grandes, vas a ir a la casa del ogro, tienes que ser inteligente, sobrevive. Hansel y Gretel, metan a la bruja en el horno, sobrevivan. Caperucita, Caperucita no puede ser más obvio, no te metas en la cama con alguien peludo, o sea, no, digo, francamente, que como que venga para acá porque te quiero ver los ojotes. No. Y hay muchas Caperucitas, como dice Pancho, hay africana, china, todo. Y en todas, no te metas en la cama con esa bestia grandota. No lo hagas. Digo, porque evidentemente no está bien. Punto. No voy a hablar de cuestiones solamente morales, biológicas, existenciales, emocionales. No se puede, no está bien. ¿No? Ese tabú es tan viejo como la humanidad y hay que respetarlo, punto. Luego hay, toda la cantidad de cosas que se ven en los libros de los cánones germánicos y franceses. Perrault, no te metas ahí en donde Barba Azul ya se te manchó la llave, no se quita con nada, etcétera, ¿no? Y en el siglo XIX, la Sirenita. No, por piedad, no hagan eso. Bueno, Andersen era así, ¿no? Y ahí viene una censura del libro medieval, de la tradición medieval, que dice sobrevive, 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 y se cambia por un mensaje protestante muy santurrón y terrible, que dice autosacrifícate hasta la desaparición. Entonces la Sirenita, en lugar de decirle al príncipe, como sea, con un dibujito, yo te rescaté, yo nadé, yo te saqué, o sea, esta vieja no tiene nada que ver, y no convertirse en espuma, se sacrifica. Ahora, bueno, ¿qué nos toca como escritores, como mediadores, como contadores, como lectores? Tener criterio al leer esas cosas y decir qué va y qué no va. Harry Potter es efectivamente la Cenicienta, pero con un fantástico sentido del humor y con una fuerza tremenda, porque lo empiezan a tratar mal, pero él quiere ir al zoológico. Él dice que Dudley parece un puerco con una peluca, porque le dice a pig in a wig, que aparte a mí me daba risa leerlo en inglés, porque
Harold Bloom, aparte mentiroso y horrible, dijo que se paraban a estirar las piernas quién sabe cuántas veces en el primer tomo. Yo las conté, no es cierto. O sea, yo en mi defensa de Harry Potter soy capaz de hacer lo que sea. Soy una Potterhead perdida. Entonces eso no era cierto. Bloom no sé qué pensaba, ¿no? Cuando habla de Shakespeare es lo máximo, cuando habla de Harry Potter es lo mínimo. Así son sus gustos. Pero lo que hay que hacer es leer con criterio. La literatura infantil puede ser muy potente. Aquel que deseche Harry Potter, porque me tocó en la vida, me ha tocado, gente que es mi amiga, diciéndome que qué idiotez, que qué tontería, que quién sabe qué, y yo francamente podrida, o sea, harta, fastidiada, molesta, y mi propio papá, que yo quise mucho, me decía, yo no leo novela porque son mentiras. Yo decía, bueno, pues me da mucha pena si tú crees que todo lo que ves en la tele es verdad, o sea, en el noticiero. O sea, ¿cómo me dices eso? Pero mi padre decía, no, yo no voy a desperdiciar mi tiempo leyendo mentiras. Entonces, como se podrá imaginar, cuando platicábamos de libros que era poco, la cosa se ponía tensa, pero asomarme a la mente de mi papá me daba mucha idea de qué era lo que pasaba en la mente que rechaza la fantasía, ¿no? Como una pérdida de tiempo, como mentiras, como, no sé, para mi papá sobre todo el problema era que no era didáctica, que él creía que no iba a aprender nada. Y yo le decía, papá, pero te puedes poner de buenas, ¿no? Con la idea de alguien que vuela, que es invisible. Con un niño, sucede en un libro de Stephen King, que ve a su papá comerse los mocos cuando está detrás de un espejo de esos que son como de la policía, y ve a su papá comerse los mocos y le da una tristeza horrible porque su papá era su ídolo y es el rey. Pero bueno, luego en el libro el rey no es nada malo y tiene el pequeño efecto de que se comen los mocos y que el niño lo vio, pero el niño logra superar su decepción de que su papá se coma los mocos, lo cual, ¿saben qué? Me parece una lección importante para la infancia. Los adultos tienen defectos y hay adultos que les huelen los pies, hay adultos que se comen los mocos, hay adultos que, digo, no son perfectos, a mí que me presenten uno, ¿no? Eso es lo que quería decir. La literatura infantil es la más potente de todas, porque además trata el problema del bien y el mal, a diferencia de muchas de las cosas que leemos de literatura para adultos que tratan de que alguien ya no puede ligar o yo qué voy a saber. Ok. Para recalcar algo que dices también, Bruno Bettelheim, en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, él dice que él no hubiera recibido en su consultorio a tantos niños si esos niños hubieran leído cuentos de hadas. Los cuentos de hadas contienen los grandes temas de la humanidad y entonces hay solución y cada niño lo asume, lo interioriza de distinta manera según la edad que tiene, pero está en el fondo y lo que hace finalmente es desarrollar, digamos, la imaginación y que con esa imaginación ese niño o niña van a enfrentar en el futuro pues los obstáculos que se les pongan encima, los problemas que tengan. Entonces, vaya, creo que ahí está, en los cuentos de hadas, está los grandes temas de la humanidad y la solución a todo, ¿no? Y algo que él también dice, que en esta literatura, ¿cuál es el sentido de la filosofía? Encontrarle precisamente un sentido a la vida, un significado a la vida. Y ese significado, él dice, Bruno Bettelheim, que primero está en el entorno familiar y segundo en el cultural, pero privilegia en él la literatura y dentro de esa literatura los cuentos para niños, los cuentos de hadas. Sí, de hecho, ¿quieres agregar algo, Alberto? No, está muy bien. Bueno, ya que me pones en este predicamento, ven nomás cómo me están mirando. Yo siempre te veo así. Ay, gracias, Vero. Yo creo que me gusta mucho ese concepto que dice Dalina de la literatura ganada. Yo creo que supongo que ya lo habrán dicho los especialistas, que se puede dar en ambos sentidos. Se supone que digamos, ciertas obras que fueron escritas
en algún momento dado para niños o para jóvenes, pues ahora las leemos como si tal cosa, ¿no? Los adultos, ya se nos olvidó que Tom Sawyer o que Huckleberry Finn eran en un primer momento nada más para niños o para jóvenes, ¿no? No sabemos exactamente pensando como en un área similar, no sabemos exactamente para qué se escribió el Cantar de los Cantares, pero muy probablemente es un poema erótico. Los lectores, devotos, se hacen toda clase de cabriolas, se convierten en pretzels, se anudan ellos mismos para tratar de demostrar que no hay nada sexual en el Cantar de los Cantares, que todo se refiere a la iglesia, que no había sido inventada entonces, además. Pero pues es una tontería, pues. Todas esas, digamos, como lecturas sesgadas, tramposas, convenencieras, pensadas para tratar de adecuar una obra a las expectativas de un momento, de una clase, de un rango de edad, se quedan cortas porque la obra misma, cuando vale la pena, la supera y encuentra quien la lea y encuentra además que puede ser leída de muchas otras formas que no han previsto quienes están tratando como de reglamentarla o de coartarla. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, ya para ir cerrando esta charla y antes de cederle la palabra al público por si quiere preguntar algo en particular a nuestros invitados, quiero hacer una última pregunta, bueno, a Francisco II, porque ahorita que hablamos de Harry Potter, no, pero les voy a decir porque hay una parodia editada por Almadía, que se llama Emma, que tú hiciste de Harry Potter, que es divertidísima y además tiene una escritura muy experimental, con eso de que tachas cosas y bueno, es muy divertida, pero yo ya no la he visto, o sea, la vi cuando salió Almadía, no sé, justamente pensando en el público meta, ¿para quién está escrita Emma? ¿Es una novela para adultos? ¿Quién es tu público en Emma? Bueno, Emma es una especie de Harry Potter porno. No tanto eso, es más bien un juego con el lenguaje del sexo, de la pornografía, de todo eso, pero es un juego. Lo que pasa es que me costó también mucho trabajo hacerlo porque dije, ¿cómo siendo un autor de libros para niños me meto con el ícono de los libros infantiles? Y en vez de una escuela de magia y hechicería es una escuela de sexo y prostitución, ¿no? Entonces, bueno, me costó. Ahora, ¿qué se ha hecho con esa novela? No, me enteraré el próximo domingo, voy a Oaxaca, voy a preguntar, porque ciertamente últimamente no he visto Almadía muy presente en las ferias del libro. Entonces voy a preguntar qué está sucediendo, porque ya también entregué una novela ya hace más de un año y normalmente es muy rápido, pero pues no sé. Pero bueno, Almadía no tiene colección para niños ni para jóvenes. Tiene 2 o 3 libros. Pero, ajá, sí, o sea, pero niños, no es. Es para jóvenes puede ser, para jóvenes ya de preparatoria. Lo que pasa es que la gente te vincula un poco con la literatura infantil y de pronto se van como con la finta, ¿no? Como también en una biblioteca infantil tienen Los Esclavos, por ejemplo, que porque de pronto Alberto Chimal, y eso es otra cosa que les quiero preguntar sobre la crítica y las etiquetas. Ahorita nos decían, bueno, en la literatura infantil no importa la crítica porque los niños no leen crítica literaria, pero sí los mediadores tendríamos que leer crítica literaria y es una tarea que estamos tratando de hacer desde las academias, ¿no? Profesionalizar la crítica literaria sobre literatura infantil, obviamente no para los niños, pero sí como orientación para los mediadores que están pues encargados desde muchos ámbitos de acercar a los niños a la lectura, a los jóvenes. Entonces, para ustedes, ¿cuál es la función de la crítica o de plano la mandamos a volar? Bueno, eso y otra cosita. Pregúntale a alguna persona especializada, Pancho, porque te vas a divertir mucho cuando te enteres de que hay un montón de novelas, cuentos, hasta ciclos enteros, como al estilo de Emma, que se llaman slash fic, que las hacen fans en internet. Yo ya vi que varios de ustedes saben de qué estoy hablando. En los que Draco anda con Harry, ¿no? Entre otras muchas cosas, o sea, los hay de todo tipo y los hay interespecies y mejor ni les cuento.
Se los pueden imaginar. Pero ese es otro tema, nomás es así de chistecito. Hay gente que se divierte mucho con eso. Pero ya, la otra parte, fíjate, me da mucha pena decir esto, pero lo voy a decir. Bueno, no me da ninguna pena. No me acuerdo en qué artículo lo leí, pero seguramente lo van a poder encontrar fácil en internet. En alguna ocasión, Christopher Domínguez Michael, que es un crítico literario muy reputado, decía que la labor de la crítica era determinar quién entraba y quién no en el canon de la literatura. O sea, la crítica pues es el cadenero, ¿no? El que te dice quién puedes entrar al antro o no. A mí me parece que es muy triste una definición así, pues, porque lo que implica es un criterio de exclusión como base, ¿no? Para determinar lo que implica leer o el sentido que tiene leer. Y pues obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Ya ustedes me dirán. Yo creo que sí hace falta una crítica que implique más bien pues una posibilidad de apertura y no de cierre, ¿no? Que te permita descubrir cosas que no sabías. Incluso no nada más descubrir una obra nueva, no nada más sino descubrir otra forma de leer aquello que ya conocías, ¿no? Que eso también es un problema que existe muchísimo pues en la literatura para adultos, ¿no? La literatura que alguien llama general, ¿no? Normal, ¿no? Todas esas categorías que de por sí son excluyentes, ¿no? Lo que hace falta es lo contrario, lo que hace falta es crítica que abra puertas, que abra interpretaciones, que abra maneras de leer. Me voy a pasar tantito como a otra categoría, digamos, menospreciada, otro de estos guetos de la literatura. Pregúntenle a las personas que les interesa lo que a veces se llama la narrativa fantástica. Aquí está Lola Ancira, que es una autora destacada, pues, ya nos dirá. Pregúntenles qué pasa cuando le dicen a ustedes a cierto tipo de críticos, a cierto tipo de académicos, que Pedro Páramo es una novela de fantasmas. Se ponen a temblar, se les ponen los ojos en blanco, echan espuma por la boca y se van de espaldas. Porque también hay digamos, como una especie de reflejo condicionado, pues excluyente también dentro de esta otra tradición, que implica que si un libro mexicano es bueno, no puede ser eso otro que es una porquería, ¿no? Y también pueden encontrar ustedes muy fácilmente toda clase de maromas discursivas, escritas largamente en tesis, en artículos, en todos lados, en las cuales se demuestra que Pedro Páramo no está utilizando la imaginación, está utilizando quién sabe qué otra cosa, ¿no? Que no puede tener que ver absolutamente nada ni con el juego, ni con la invención, ni con este carácter, digamos, visionario o ajeno a una representación mimética, ¿no? Pues que se supone que es fundamentalmente malo y antimexicano, ¿no? Es muy divertido, es muy penoso y es muy desagradable también. Yo solo quiero añadir un diálogo de Pedro Páramo para subrayar lo que dijiste. Ustedes están muertos. Sí, ya nos habíamos dado cuenta. Ya nos habíamos dado cuenta. Y son hermanos incestuosos los que contestan, ¿no? Porque llega a esa especie de casa que está medio a la intemperie. Una cosa rarísima también, muy pesadillesca. Pedro Páramo es un libro muy inquietante, ¿no? Lo que pasa es que como nos los dan desde chicos, es como cuando a los persas les daban tantito venenito cuando eran chiquitos a los de la familia real para que si algún romano les quería envenenar, pues no ya estaban acostumbrados. A nosotros nos dan Pedro Páramo desde chiquitos y entonces lo leemos en la secundaria con cierta docilidad y luego lo volvemos a leer en la prepa y todo, y se nos preguntan puras cosas que no tienen que ver con la naturaleza subversiva del libro y con la naturaleza inquietante del libro y con la naturaleza crudelísima del libro, y estamos ahí leyendo que el patriarca y la media luna y no sé qué, y estamos como zombies, y nos acabamos de chutar un libro que es gruesísimo, pero como lo envuelven con tantas obligaciones, tareas y reportes, ni cuenta nos damos, ¿no? Yo quisiera añadir en el asunto de la crítica, y voy a aprovechar que está aquí una persona que yo admiro muchísimo para decir esto. Hay escritores de literatura juvenil
que han creado verdaderos universos, que merecen ser leídos por todo el mundo. Y como la crítica no se ha abocado, una crítica especializada que sea leída en muchos periódicos, en revistas, bueno, ya que queda, ¿verdad? Muy poquitos suplementos y todo. Por ejemplo, está aquí Jaime Alfonso Sandoval. Él es escritor de una que era trilogía, pero y ahora no es nada más trilogía, que es Mundo Umbrío. A mí que me pueden poner en el potro y echarme Tehuacán en la nariz, ¿por qué no está eso traducido? ¿Por qué no tiene 10,000 ediciones? ¿Por qué no existe la bufanda de Lina Posada y la globurrata con sabor fresa? No entiendo. Y yo creo que es el enorme vacío que hay en la crítica para literatura juvenil, porque Lina Posada es una literatura juvenil, que en cualquier otro país sería celebérrima. Oigan, ¿qué pasa? O sea, y hay muchos escritores de literatura infantil y juvenil, digo, aquí estoy con dos que son una cosa increíble, que están, los conocen los niños, los conocen los mediadores, los conocen los jóvenes. ¿Y qué pasa? Pues deberían de ser leídos, la verdad, por cualquiera de cualquier edad. Ahora, Pancho, hablamos de Emma. Si Emma es para niños, yo soy Merlín el mago. Y estábamos hablando de los esclavos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, son escritores, también quiero decir esto, a secas. Así como Jaime Alfonso es una escritora a secas, por acá estaba Ana Romero, es una escritora a secas, Lola es una escritora a secas, aunque escriba de fantasmas. Aquí está Rafa, que escribe mezclas de poesía con novela del norte. Todos somos escritores. Y ya, perdón, no sé si queda eso muy así como enfático, si queda así muy categórico, es porque pienso muy sinceramente acerca del asunto. No sé si estén de acuerdo. ¿Tú también? Por supuestísimo. Ah, qué sí. bueno. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es necesario. Tenemos haciendo críticas sobre la obra de Jaime Alfonso, de todos ustedes desde hace casi 15 años aquí en la ciudad y formando críticos, pero pues es bien difícil con este prejuicio que hay sobre la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que dentro de las academias sigue habiendo mucha resistencia, pero desde la Ibero, la UNAM, nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, también estamos tratando de cambiar eso y acercarnos de una manera diferente, justo para hacer esta mediación, ¿no? Un poco, que no es como implantar un modelo de que esto es la literatura infantil y no vengan más acá si no tienen estas características. No, como dice Alberto, tiene que estar abierto y abrirse y abrirse y abrirse y abrirse. Oigan, en Estados Unidos, digo, no quiero tomar a Estados Unidos como ahorita que está la censura se avienta tanto de derecha como de izquierda sobre los libros están en medio, digo, ¿qué onda, no? Pero hasta hay crítica de recetarios. Yo digo, oigan, qué envidia. Aquí puede salir un recetario fantástico y si no es de las señoras que cocinan, nadie se entera. Sí, hay que abrir puertas. Sí, hay que abrirnos, como dice Alberto, todo el mundo entrar, todo el mundo mientras escriba bien, ese es el único requisito. Sí, y justo, perdón, voy a hacer un comercial. En Navegantes, una revista sobre literatura infantil y juvenil que tenemos, hay una sección que se llama Botella al Mar y está dedicada a la crítica literaria sobre es de literatura infantil y juvenil. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más antes de irnos con las preguntas para el público. Yo quería preguntar sobre las etiquetas, sobre la clasificación. ¿Deberíamos seguir usando literatura infantil y juvenil, así LIG, o deberíamos cambiarla, desecharla, ampliarla? Por ejemplo, este congreso, seguirlo llamando literatura infantil y juvenil o cambiarle el nombre. ¿Qué hacemos con estas etiquetas? A ver, híjole, no sé qué van a opinar aquí mis compañeros de mesa, bueno, de mesitas, pues. Hay de etiquetas a etiquetas y hay de usos a usos de etiquetas. Si en este momento decides que ya no va a haber
denominación de literatura infantil y juvenil, lo que va a pasar es que vas a hacer desaparecer a la literatura infantil y juvenil, que de por sí está medio desaparecida para cualquier persona que no sea su lector meta, ¿no? O sea, sí se necesita designar un espacio para que estas cosas sean discutidas. ¿Cómo se interpreta esa denominación? ¿Cómo se lee? Si de manera prejuiciosa o no, si de manera cerrada o no. Por el momento, al menos, sí tendría que tener como un espacio prescrito para poder hacerlo, ¿no? Esa es mi opinión. Pero la sostengo. Yo también. ¿Tú también? ¿Tú también opinas así? Hola, ¿han considerado que a veces escriben para las y los niños interiores de cada papá o mediador que acompaña la lectura de los niños? En mi contexto ha pasado que estamos leyendo un cuento con mis hijas y de repente a mi esposo se le empieza a quebrar la voz porque un cuento infantil tocó fibras sensibles de un adulto de 30 y tantos años, y creo que es algo maravilloso, creo que es algo, como decían hace rato, que la literatura infantil y juvenil es la más poderosa. Pero ¿alguna vez han hecho un cuento pensando en el niño interior del adulto que va a pagar ese libro? ¿O sale de chiripa? En mi caso sale de chiripa. Y aparte muchas veces me ha pasado que el libro queda todo rasurado de groserías y todo eso. O sea, sí. Entonces, no, mejor al niño interior, al niño exterior que veo por todas partes y a la parte que queda en mí, ¿no? Pero no a la parte del que va a comprar el libro, nunca he pensado. Sería demasiado de liberación, ¿no? Pues yo de alguna manera como que se me escapa porque yo no fui niño lector. Bueno, sí fui lector de cómics, pero mi primer libro lo leí a los 16 años y eso me llevó a leer más libros, y la literatura infantil la empecé a leer ya de adulto. De alguna manera estoy también así escribiendo los libros que me hubiera gustado leer. Entonces soy yo ese niño también que está metido ahí en lo que estoy escribiendo, ¿no? Y sí, tengo mucho de niño, me gusta jugar, todo el tiempo estoy jugando así con los demás. Me gusta reírme, y eso lo comparto con los niños, ¿no? Con ese niño que yo todavía tengo por ahí. Buenas tardes. Ay, perdón. No, está bien. Yo nomás digo que no lo había pensado, ahora ya no me lo voy a poder sacar de la cabeza. Cuando escribo historias para niños o para jóvenes, pues, tarde o temprano acaban saliendo personajes adultos por la razón que sea. Y pues trato de representar esas experiencias adultas, digamos, como desde la perspectiva del libro en cuestión. Fíjate, no tanto desde la perspectiva del personaje, ¿no? Porque a veces los libros los puedes representar como no directamente desde un personaje, sino como desde una perspectiva más abierta, o como de esto que llamaban en otro tiempo como el narrador omnisciente o este tipo de cosas, ¿no? Pero pues ahí están también, y ahí puede estar esa experiencia también. Y a mí me ha pasado también de adulto encontrarme con algo así que me estruje el corazón para toda la vida, entonces sí lo entiendo, ¿no? Claro que sí. Hola, ahora sí. Gracias por esta charla, no, es una maravilla. Yo sé que quedan menos de 5 minutos, o 3, o 2, no sé cuánto. No, todavía falta. Sí, pero es que vengo así como abogado del diablo, porque yo había escuchado, leído, visto en algún lugar que los cuentos de hadas, los cuentos que consideramos como literatura infantil y juvenil, eran realmente cuentos o narraciones de boca en boca que no estaban destinados para los niños. Entonces, en algún momento se transforman a literatura infantil y ahora los consideramos de esa manera, cuando en realidad contienen mensajes, como ya han dicho ustedes y el público, muy profundos, que nos enseñan a no meternos en camas que no nos corresponden y cosas de ese tipo, pero además que nos van como acompañando en el crecimiento físico y mental y espiritual de las personas. Pero entonces la pregunta, porque si hay una pregunta, la pregunta es: ¿en qué momento surge realmente
la literatura infantil, que es muy diferente a la literatura de cuentos de hadas que ha sido recopilada en la historia y que ahora podemos leer con toda la confianza del mundo, sabiendo que no hay lobos peludos, y que hablamos de la mujer, la peor señora del mundo, o que hablamos, por ejemplo, de peces sapos que están en el fondo del mar. Entonces, que nos traen un mensaje diferente y un idioma diferente con el cual podemos conversar con los niños. Entonces, en su perspectiva, ¿en qué momento se diferencia y surge realmente esta literatura infantil y juvenil que ahora estamos categorizando o no? Bueno, ¿quieres? Yo también tengo una fecha tentativa. ¿No? Seguramente Vero va a tener una fecha más precisa que yo. Yo digo que finales del 18, principios del 19, que es cuando se empieza como este proceso como de sanitización, ¿no? y de modificación de las antiguas historias que se usan como combustible para hacer historias nuevas, ¿no? En lugar de seguir transmitiendo lo que existía antes de boca en boca o imprimiéndolo o lo que fuera, ¿no? Los alemanes, que siempre inventan estos términos bien sofisticados para todo, inventaron uno durante el tiempo del romanticismo que era Kunstmärchen, que quiere, fíjate, es como de crítico mexicano ese término, porque Kunst quiere decir arte y Märchen, Märchen con diéresis, quiere decir cuento, o sea, digamos como literalmente, pero es particularmente cuento oral, ¿no? De los de la antigua tradición, de donde vienen todos estos que hemos estado comentando. Kunstmärchen quiere decir, o sea, ateniéndonos pues como a la mezcla, a las reglas para mezclar la palabra, quiere decir cuento de arte. O digamos como más flojita la traducción o más libre, cuento literario, ¿no? Lo cual implica que aquellos cuentos que se contaban no eran literatura, ¿no? Era lo que contaban ahí los campesinos sin educación, ¿no? Y ahora llegamos nosotros a hacerlo literario y a ponerle nuestro imprimatur de autores importantes, ¿no? O sea, la verdad es que es una palabra muy fea, pues, Kunstmärchen. Y ahí es donde empieza, ¿no? Ahí es donde empieza, y ahí es donde se, entre otras cosas, se introduce justamente lo que decía Vero, esta digamos como idiosincrasia protestante en lo que antes no existía, tan centrada de los cuentos, y que la puedes ver lo mismo en Don Hans, que es muy bueno, o la puedes ver en Heinrich Hoffmann, que es el autor de este texto que ahora nos parece divertidísimo y maravilloso, que es Pedro Melenas, pero que en el fondo es como un texto fascista, porque lo que hace es que amenaza a los niños con daño físico, con la muerte por quemaduras y de modos horribles, si no se cortan el pelo, si se muerden las uñas, si se chupan el dedo. Es un libro muy oscuro desde el punto de vista adulto, porque lo que trae es una serie de amenazas muy, muy fuertes que ahora las vemos como de chiste, de risa. Es inspiración de Tim Burton, de Edward Gorey, digamos que ya entendemos como este tipo de literatura de horror de otra manera, pero en aquel momento era en serio, ¿no? Si te sigues chupando el dedo, va a venir el de las tijeras y te los va a cortar y te vas a morir desangrado. O sea, eso es lo que dice. Es el antecedente directo de estos aparatos para que, de fierros para que la gente se pare derecha, y los calzones de castidad para que los niños no tengan erecciones. O sea, ahí es donde está, entre esos dos extremos, uno muy bonito y otro horrendo, es donde está como el cierre, pues la especialización forzada de la literatura infantil, que implica también incluso la invención de una denominación. Mi adición no es para precisar más, estoy perfectamente de acuerdo con Alberto. También es el momento en el que surge el concepto de infancia, ¿no? Se escribe El Emilio, que es una obra didáctica. Siempre había cuestiones pedagógicas. O sea, Giambattista Basile, que escribió una Caperucita, tenía una intención didáctica, pero no eran tan como, no sé, como
tan prescriptivas, exactamente, tienen una cosa más fluida, más bonita. Y también, bueno, pues es que por una parte tiene este lado horrible, pero por otra parte tiene el lado de entender que el niño no es un adulto chiquito. O sea, que no hay que amenazarlo así, que no hay que amenazarlo físicamente, golpearlo, etcétera. Poco a poco, ¿no? Porque todavía se asustaba en el siglo XIX a los niños. Bueno, en las escuelas, a mí me tocó que me pegaran en la escuela. ¿Y cómo estaré yo no sé cómo se diga, que no me parecía, todavía a la fecha no me parecía así horrible? No. O sea, creo que me falta todavía mucho como por recorrer, pero a mí me pegaban los padres y no me parecía, como me pegaban sin coraje, pues no me parecía nada del otro mundo. Ahora, excuso decirles, en otros países como España, o yo qué sé, Inglaterra, que usaban la vara de mimbre hasta mediados del siglo pasado, que es mucho peor que te peguen en la mano, ¿no? Y bueno, etcétera. Pero esa es la fecha aproximada de la aparición de una literatura pedagógica. Nos dicen que 10 minutos. 10 minutos es un chorro. Hay otra pregunta. ¿Tú tienes otra cosa? ¿Qué? Tengo que irme a la... Sí, y no me han estado llamando. Ay, pobre. Ahorita les contesto. Perdón, me voy a tener que retirar en un momento porque me han estado... Ustedes no sienten el teléfono como me vibra, pero tengo un compromiso a la 1. Y yo nada más iba a añadir algo más a la otra pregunta, que era, creo que la literatura, sí, siglo XVIII estamos hablando, pero la literatura contemporánea, subversiva, yo creo que nace con Roald Dahl. Yo creo que, digamos, que esta es otra, digamos, la literatura contemporánea, esta que ya rompe, que ya ni siquiera le llaman subversiva, sino neosubversiva. Que bueno. Nuestro campeón, hay que defenderlo de la censura. Sí, lo que no quieren censurar, pero sé que en español dijeron tenemos contrato y nosotros no hacemos censura. Ya. Hola, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí escuchándoles a cada uno de ustedes. Yo soy maestra de preparatoria y toda la vida he intentado y he logrado, no al 100, pero motivar o despertar ese interés por la lectura en los jóvenes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿El que los chicos lean tiene que ver con las estrategias de un docente o tiene que ver con en ese respeto, en ese decir, en el momento que tú quieras, chico, puedes intentarlo? Me gustaría que me compartieran alguna línea para seguir invitando a los jóvenes, porque hay mucho que leer, hay mucho que saber. Pero cómo entrar en ese mundo o cómo hacerles llegar ese mundo tan maravilloso de la literatura. Nada más me voy a retirar, perdón, pero pues me están esperando. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Una que puede resultar como muy, a lo mejor puede parecer como rara, pero creo que sí sirve. Igual que se da la oportunidad de comenzar un texto, hay que darle la oportunidad de abandonarlo. Sobre todo cuando estamos hablando de esta lectura que no es de prescripción, ¿no? Que es como para ampliar las posibilidades de reconocimiento, de disfrute, de todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque uno quisiera que todos los libros fueran para toda la gente, o por lo menos que los de uno fueran para toda la gente, pero pues no es cierto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay como que hacer como cierto tanteo, cierta prueba y error antes de encontrar aquello que nos llegue y que nos llene, ¿no? Y hay que darnos la oportunidad de eso. Si no nos gusta X texto, pues poder dejarlo y pasar al siguiente, y chance ese siguiente es el que nos puede llegar a gustar. Esa es una. Y leerles en clase cuentos cortos y ver qué les prende y qué no. Eso es todo lo que yo puedo ofrecer. ¿Alguien más quisiera? ¿O ya acabamos? Muchas gracias.
Agradecemos a nuestros invitados en nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación y agradecemos también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Que tengan todos muy buenas tardes.